Buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre em, la herencia. Vamos a abordar un poco el concepto de herencia, qué es la herencia y pues hacer unas analogías para entenderla y luego pasar a cómo se define una herencia, con un método o una buena práctica para tener en cuenta para definir una herencia y ver si alcanzamos a ver algo de código de cómo se manifiesta la herencia en el código. En otro video vamos a ver ya más profundamente la herencia en Java para ver cómo la podemos manejar y por qué y qué tipo de herencia maneja Java. Java es un lenguaje de programación muy robusto, muy cerrado, muy tipado, fuertemente tipado, y también tiene una característica que no permite herencia múltiple. Para poder entender qué es herencia múltiple, primero tenemos que entender qué es herencia. La herencia como tal, pues su nombre lo dice, heredar. ¿Qué se hereda? ¿Cuál es el pilar básico de la herencia en Java? Heredar los métodos, los comportamientos que tiene una clase padre a una clase hija. Aquí tengo un esquema, pues haciendo una analogía con los animales, de cómo puede llegarse a visualizar la herencia. Si ustedes ven en el esquema, tenemos que el grupo de los animales o el reino animal, obviamente quiero aclarar que yo no soy experto en animales, ni mucho menos, esto es solamente una ejemplarización de la herencia, ¿no? No es que esto tenga que ser así, que los conceptos respecto a los animales tengan que ser eso. Eso se hace como para ejemplarizar cómo funciona la herencia, nada más es didáctico. O sea que puede tener múltiples errores en el tema de los animales. Entonces, yo puse como ejemplo la clase animales, una clase padre. Esta clase tiene dos atributos. En este caso, esos atributos son nombre y color. Entonces todos los animales tienen un nombre y un color. Puede que tengan muchas cosas más, pero pues, como ejemplo. Y vemos que ellos se subdividen en tres clases, lo que son los terrestres, los acuáticos y los aéreos. Sé que hay más clases, por ahora tomamos estas de ejemplo. Y esta a su vez tiene un elemento que se llama perro, los terrestres, otro que se llama gato, delfín para los acuáticos, ballena para los acuáticos y paloma y buitre para los aéreos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver una cadena simple de herencia. Perro hereda de terrestres y terrestres de animales. Esto significa que, estoy hablando, volviendo a una analogía en Java, estaríamos hablando de la clase animales, es la clase principal o clase padre. Sería clase padre. Tiene tres clases hijas. En este caso sería la clase hija terrestre, la clase hija acuático y la clase hija aéreos. Entonces, la clase hija terrestre, por heredar de animales, que es la clase padre, ella hereda sus atributos y sus comportamientos. Es decir, hereda todos esos métodos que tiene la clase padre definida, en este caso, animales. Si en animales definimos dos métodos, que es, por ejemplo, un setear nombre y un setear color, o sea, establecer un método para poner el nombre y método para poner el color, nosotros desde terrestres, creando un objeto tipo terrestre, podemos heredar esos atributos. Eso es lo que es la herencia. A su vez, yo puedo tener otra clase hija. Esta clase sería perro. Perro heredaría de terrestres, que a su vez hereda de animales. Entonces el perro hereda los atributos, los comportamientos, métodos de terrestres, que en este caso tengo uno de ejemplo que se llama desplazamiento y pues que los terrestres caminan. Obviamente sé que hay unos que se arrastran, trepan, pero pues esto es un ejemplo, caminan. Entonces perro estaría heredando tanto estos como estos, nombre, color y el desplazamiento. Esos tres métodos los estaría heredando la clase perro. Y a su vez tiene sus propios atributos. Porque aquí vemos
Que perro, por ejemplo, yo le puse el atributo comunican, o sea, perdón, el método comunicación, y en este caso el perro ladra. Entonces, él, al crear su clase, nosotros le creamos su, su método que se llama comunicación y a su vez hereda desplazamiento, hereda nombre y color. O sea, perro es la clase, la subclase o la clase hija que tiene más atributos, es la clase más específica porque hereda todos, mientras que animales solamente va a tener sus dos métodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque animales no está heredando de perro, en cambio perros sí de animales. Sí tiene un sentido. Esto es como la ejemplarización de las clases. Por eso es que también puse, por ejemplo, gato. Si ustedes ven la diferencia entre gato, él tiene su método que es maulla en comunicación, pero a su vez sí comparte el mismo de perro de desplazamiento, que en este caso es caminan. O sea, el gato también camina como el perro, porque lo hereda de terrestre, ¿sí? Pero es personalizado el comunicación es diferente al comunicación del perro, porque en este caso es otro método que solo pertenece a gato, ¿listo? Pero comparten también el nombre y el color, también yo le defino un nombre y un color al gato, aquí como lo tenemos especificado en la clase padre animales. Lo que quiero que entendamos es que la cadena de herencia funciona de esta forma en términos generales, ¿no? Porque en Java, ya viéndolo en la API, vamos a ver que es muy diferente cuando veamos la cadena de herencia en lo que es la aplicación de Java. Pero es como para tener una abstracción, una analogía mental de cómo intervienen, cómo funcionan esas clases. Sigamos aquí con el ejemplo. Los acuáticos que tienen desplazamiento nadan, puse delfín y puse ballena y a su vez ballena canta en comunicación y delfín hace un chasquido, pero los delfines también comparten el nombre y el color que también tenían los terrestres, porque heredan de animales, el delfín hereda acuáticos que a su vez hereda animales, y lo mismo los aéreos, con paloma, por ejemplo, la paloma hereda de aéreos que a su vez hereda de animales, que es la superclase, la clase principal en este caso, en este ejemplo de herencia. Lo mismo con la ballena. Entonces, ¿cómo podemos entender cuando estamos diseñando nosotros una cadena de herencia? Cuando nosotros tenemos que crear clases principales o clases padre y clases hija. Nosotros, ¿cómo podemos saber si es una clase hereda de quién? ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a múltiples, a un ejemplo claro, por ejemplo, la clase persona. Este es un ejemplo aparte, pero lo colocamos aquí abajito. Ponerlo por acá. Si yo tengo la clase persona y tengo la clase empleado, empleado. Tenemos dos clases. ¿Cuál es la clase padre y cuál es la clase hija? ¿Cómo podríamos determinarlo? Podríamos decir que es empleado la clase padre o que es persona de clase hija. Hay una forma fácil bueno, un método que puede ayudar, que es utilizar hacerse esta pregunta. ¿Es un? ¿Es un? Voy a ponerte el ejemplo acá. Ya vamos con el que pusimos abajo. ¿Un animal terrestre siempre es un animal? Si la respuesta es sí, significa que hereda de animales. Pero si yo digo un animal siempre es un animal terrestre, un animal es un animal terrestre, un animal siempre es un animal terrestre y no. En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque un animal puede ser acuático, ¿sí? Puede ser aéreo, pero no necesariamente tiene que ser terrestre. Entonces la cadena de herencia va al inverso. Entonces, volviendo al ejemplo, nos paramos en una de las clases que queremos analizar. Digamos que nos paramos acá, y hacemos la pregunta. ¿Un animal terrestre siempre es un
siempre es un animal? Si la respuesta es sí, entonces terrestres hereda de animal. Ahora vámonos al otro escenario. Aquí. ¿Un animal siempre es un animal terrestre? La respuesta es no. Entonces, en este caso, animal no hereda de terrestre. ¿Sí? Y lo mismo para todos los demás. Por eso coloqué como este escrito acá, es un, porque es una palabra clave para poder entender si hereda o no de esa clase. Miremoslo aquí con la parte de persona y empleado. Hagámonos la misma pregunta. ¿Una persona siempre es un empleado? La respuesta sería no, porque una persona no necesariamente tiene que ser un empleado, puede serlo o no. Entonces, persona no hereda de empleado, pues ya sabemos que no hereda de empleado. Ahora vamos a hacernos la pregunta en inverso. ¿Un empleado siempre es una persona? La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, entonces empleado siempre va a heredar de persona. La vamos a poner aquí abajo a modo representativo, porque no tiene que estar ni arriba ni abajo. Es una forma de expresarlo. Y la herencia iría de esta forma. Un empleado es una o es un, pues, siendo la analogía, persona. Pero una persona no siempre es un, perdón acá, no siempre es un, perdón, no siempre es un, y aquí vamos a empleado, ¿listo? Una persona no siempre es un empleado. Entonces, tengámoslo muy presente porque nos puede llegar a servir para poder entender cuando tenemos dos clases cuál hereda de cuál. ¿Sí? Es una opción para tener esa perspectiva o hacer esa abstracción mental de qué clase hereda de qué clase. Bueno, volviendo aquí al ejemplo de los animales, entonces estaba mostrándoles esa cadena de herencia. Aquí pues puse el ejemplo del delfín. Aquí lo voy a poner, a tratar de correrlo un poco para que nos quede más cerca. Aquí. Y en este caso, en el ejemplo del delfín, vemos que aquí está la cadena. Entonces, si ustedes analizan, tiene el nombre del delfín, el nombre se llama delfín, que es esta. El color le puse gris, que en este caso pertenece a animales. El desplazamiento es nadando, porque pertenece a acuáticos, o sea, hereda de acuáticos, y acuáticos hereda de animales, y delfín hereda de acuáticos. Por eso delfín tiene los métodos heredados. Y su método principal ya sería comunicación y chasquido, no principal, su método propio. Este es el que se definió en delfín, porque mire que aquí lo tenemos definido en delfín. ¿Sí? Entonces, no solo usa su propio método, sino que usa los métodos adicionales que heredó de, pongámoslo en este caso, a ver si este me sirve, en este heredó de acuáticos y en este los heredó de lo que es animales. Entonces, analicémoslo ahí, mírenlo bien, que en este caso nos puede ser muy útil porque entendemos qué significa heredar esos métodos, cómo se determina si es un o no, eh, qué clase pertenece a cuál clase, qué clase abarca otra clase, cuál es la clase padre y cuál es la clase hija con el método de Sun, ¿sí? Como lo vemos aquí abajo. En el próximo video vamos a ver algo que son las interfaces y las composiciones de clase. Entonces quiero que por ahora lo veamos hasta acá. Aunque antes de cerrar este video, miremos aquí un ejemplo, ya que estamos hablando de esto. Por eso, por la, por la, por la herencia, es que nosotros podíamos hacer esto. Persona 1, punto,
Y recuerden que todo eso salía que en su momento yo les dije, estos que ven object es por la herencia, estos que ven persona es porque está heredando de la propia clase. Si ven que hay unos que dicen object y hay otros que dicen persona, pues los métodos que dicen object están heredando de otra clase, de la clase object, que eso vamos a hablar después en otro video, que son las clases en Java como tal, cómo se ven las clases, porque ahorita lo que estamos viendo es un ejemplo didáctico, pero ya en Java se ven diferentes. Pero miren, eso es lo que quería mostrarles. Ustedes pueden ver los que heredan de otra clase, o sea, de una clase padre, y los que son de la propia clase. Retomando lo que teníamos acá, básicamente. Los que son de la propia clase y los que heredan de otras clases, que serían estos los que heredan de otras clases. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver lo que son las interfaces y la composición de clases y por qué Java no permite herencia múltiple, y vamos a entender lo que es la herencia múltiple, porque me he notado que en muchos lugares hablan de que Java no permite herencia múltiple, pero no explica bien por qué. Entonces voy a explicar el por qué no se permite la herencia de varias clases a la vez. Muchas gracias y hasta el otro video.